hay pocas aerolíneas mexicanas, Estados Unidos tiene más de 60 aerolíneas comerciales, Colombia tiene alrededor de 10, Brasil tiene más o menos como unas 15 y México, un país con 130 millones de personas, 78 aeropuertos activos, una frontera directa con el mercado aéreo más grande del planeta, y hoy podrías contar sus aerolíneas comerciales relevantes con los dedos de tu mano. ¿Cómo es posible que un país que mueve más de 100 millones de pasajeros al año tenga pocas opciones para volar? Hoy te voy a explicar 5 razones por las que México tiene tan pocas aerolíneas. Vamos a hablar de qué pasó con las desapariciones, cuánto cuesta operar una aerolínea aquí, por qué la regulación lo hace tan complicado, cómo el mercado se concentró en muy pocos jugadores y qué viene para el futuro de la aviación comercial mexicana. Hola, mi nombre es Mauricio Juárez, comenzamos. Para que dimensiones lo que ha pasado desde el 2000, más de 20 aerolíneas mexicanas han dejado de existir. Sí, leíste bien. Sí, escuchaste bien. Más de 20. Mexicana de Aviación, Taesa, Aviaxa, Alma de México, Aerocalifornia, Interjet, Aeromar. La lista es larga y la verdad bastante dolorosa si conocemos la historia de cada una. Hoy las aerolíneas mexicanas que realmente mueven pasajeros de forma masiva son básicamente Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, Aerus a su medida y en menor escala Magni Charter. La estatal mexicana opera desde el 2023, pero con apenas 5 aviones. Su participación en el mercado es un poco mínima y después de eso hay muy pocas más. Entonces, ¿qué está pasando? El punto número 1, el cementerio de las aerolíneas mexicanas. Empecemos por lo más fuerte. México no es que nunca haya tenido aerolíneas. El problema es que las que tuvo se fueron cayendo una por una. Mexicana de Aviación fue la cuarta aerolínea más antigua del mundo, fundada en 1921. Llegó a tener más de 130 aviones. Su último vuelo fue en agosto del 2010 rumbo a Toronto y no volvió a despegar nunca más. La deuda era de cientos de miles de millones de pesos. Tras 4 años en concursos mercantiles, en 2014 un juez la declaró oficialmente en quiebra. Taesa, que en los 90 era líder en operaciones del 737 en Latinoamérica y hasta voló a Japón, se desplomó después de un accidente de un vuelo del 725 en 1999. Le suspendieron la licencia y quebró en el 2000. Interjet, que llegó a tener 60 aviones, 55 rutas y era de las consentidas del público porque incluía snacks gratis y más espacio entre asientos, dejó de volar en diciembre del 2020. Deudas con el SAT por miles de millones de pesos, adeudos con trabajadores, proveedores, aeropuertos, fue declarada en quiebra en abril de 2023. Aeromar, después de 35 años volando, también cesó operaciones en febrero del 2023. Mismo patrón, deudas que no se pudieron sostener. Imagina eso, solo entre el 2020 y el 2023, México perdió 2 aerolíneas importantes. Y si sumas las que cayeron antes, el panorama es claro. Aquí no es que falten ganas de abrir aerolíneas, es que sobrevivir como aerolínea mexicana es extraordinariamente difícil. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene México que hace tan complicado mantener una aerolínea en flote? Punto número 2. Operar una aerolínea en México cuesta muchísimo. Operar una aerolínea no es solo tener aviones y vender boletos, es un negocio donde los costos son brutales y los márgenes de ganancia son ridículamente delgados. Piensa así, imagina que abres un restaurante, pero la renta del local cambia cada semana según el precio del petróleo. Los ingredientes los compras en dólares y el gobierno te puede cambiar las reglas cuando él quiera. Eso es operar una aerolínea en México. Primero, la turbocina. El combustible puede representar entre el 25 y 35% de los costos totales de una aerolínea. Y en México el precio de la turbocina históricamente ha sido más alto que en otros mercados por temas de logística, distribución y carga fiscal. Segundo, las aeronaves, los aviones no se fabrican en México, se compran o se arriendan en dólares. El mantenimiento, las refacciones, los seguros, los motores, todo ligado a dólar. Cuando el tipo de cambio se mueve, los costos de una aerolínea mexicana se mueven con él. Y aquí viene un dato que a mí me pareció impactante, la verdad. Según datos de la fusión entre Volaris y Viva Aerobús, el costo de propiedad por aeronave en México es de 7.7 y 8 millones de dólares al año. En Estados Unidos, aerolíneas como American Airlines lo logran con un 3.2 millones, casi 60% menos. Y tercero, los costos aeroportuarios, uso de pista, manejo de equipaje, servicios de navegación aérea, permisos, todo eso se paga. Y en aeropuertos saturados como el de la Ciudad de
México, los slots, o sea, los espacios para despegar y aterrizar, son un recurso escaso. Cuando juntas todo eso, entiendes por qué tantas aerolíneas mexicanas han acabado ahogadas en deudas. No es falta de demanda, es que el negocio es carísimo. Cualquier crisis te puede tumbar. Pero antes de continuar, si este contenido te está gustando de verdad, compártelo con alguien que le apasione demasiado la aviación. Y déjame en los comentarios cuál de estas aerolíneas que desaparecieron llegaste a usar tú o tu familia. Número 3. La regulación y la degradación de categoría. Ojo, porque esto cambia todo. No solo es que el negocio sea caro, también está el tema regulatorio, que en México ha sido una montaña rusa. En México del 2021, la FAA, que es la autoridad de aviación en Estados Unidos, degradó a México a categoría 2. ¿Esto qué significa? Que la FAA consideró que la AFAC, nuestra autoridad de aviación civil, no cumplía con los estándares internacionales de supervisión. En términos prácticos, las aerolíneas mexicanas ya no podían abrir nuevas rutas a Estados Unidos ni hacer acuerdos de código compartido con aerolíneas americanas. Para dimensionar el golpe, entre mayo del 2021 y la recuperación de la categoría 1 en el 2023, las aerolíneas mexicanas perdieron alrededor de 9,000 millones de pesos. Las acciones de Aeroméxico y Volaris se vieron fuertemente impactadas. Y todo esto por un tema de supervisión regulatoria, no porque los aviones fueran inseguros. Eso te habla de algo muy importante en México. Una aerolínea no solo compite contra el mercado y los costos, también depende de que el gobierno mantenga los estándares internacionales de la autoridad aeronáutica. Y si la FAC no está al día, las aerolíneas pagan las consecuencias. Además, iniciar una aerolínea desde cero en México implica una cantidad gigantesca de permisos, certificaciones, requisitos de capital, mínimo y tiempo. No es como abrir una empresa normal. El marco regulatorio es tan exigente que funciona como una barrera natural. Protege la seguridad, sí, pero también hace que muy pocos se atrevan a intentarlo. Punto número 4. El mercado se concentró en muy pocos jugadores. Hoy Viva Aerobús y Volaris juntas transportan alrededor de 44 millones de pasajeros al año. Esas dos aerolíneas más Aeroméxico concentran más del 99% del mercado nacional. Así es, 99%. Eso quiere decir que si tú quieres volar dentro de México, tus opciones realmente son básicamente 3 marcas. Es como si todo el país solo hubiera 3 cadenas de supermercado. Y aquí viene lo interesante. En el diciembre del 2025, Volaris y Viva Aerobús anunciaron una fusión. Van a crear el Grupo Mexicano de Aerolíneas, también llamado Grupo Más Vuelos, donde las dos aerolíneas seguirán operando con sus marcas independientes, pero bajo el mismo sociedad, con participación del 50-50. ¿Por qué fusionaron? Porque solo los costos las están comiendo. Lo dijeron sus propios directivos. Necesitan economías de escala para reducir el costo de propiedad de la flota, que como dije, en México es casi el doble que en Estados Unidos. Ahora, esto tiene un lado preocupante. Si ya de por sí había pocas opciones, con la fusión de mercado de bajo costo en México, quedaría con un solo grupo controlado al 100%. De ese segmento, la Comisión de Competencia Económica tendría que analizar si esto afecta las tarifas que tú pagas como pasajero. Y esto explica mucho. El mercado mexicano no es que tenga demanda, tiene muchísima, pero las condiciones hacen que solo sobrevivan los más grandes, y los más grandes cada vez se hacen más grandes. El punto número 5. ¿Qué viene para la aviación mexicana? Y aquí viene la parte que a mí como persona que vive de la aviación me emociona y me preocupa al mismo tiempo. Por un lado, la demanda está creciendo. En el 2025, más de 109 millones de turistas nacionales se hospedaron en hoteles. El gobierno anunció 32 nuevas rutas nacionales y 22 internacionales para el 2026. México tiene 78 aeropuertos activos, la infraestructura existe y la gente quiere volar. Pero por otro lado, todo apunta a que el mercado se va a seguir concentrado, no diversificando. La fusión de Volaris y Viva va a crear un gigante. Aeroméxico sigue siendo el jugador premium y la estatal mexicana de aviación, aunque opera desde el 2023, lo hace con una flota de apenas 5 aviones, lo cual es simbólico pero no mueve la aguja del mercado. Para que surgiera una nueva aerolínea mexicana real, necesitarías una combinación muy difícil de capital enorme en dólares, permisos y certificación que toman años, acceso a slots en aeropuertos saturados y la capacidad de sobrevivir a los primeros años de operación donde prácticamente todas las aerolíneas pierden dinero. Eso no quiere decir que sea imposible, pero sí quiere decir que el camino está diseñado para que solo los que tengan mucha espalda financiera puedan jugarlo. Entonces, ¿por qué México tiene tan pocas aerolíneas? Porque operar aquí es carísimo, porque más de 20 aerolíneas ya quebraron en lo que va del siglo, porque el mercado regulatorio es una barrera enorme y porque el mercado terminó concentrándose en muy pocos jugadores que ahora se están funcionando entre sí. La próxima vez que compres un boleto de avión en México y veas que básicamente tienes 3 opciones, ya sabes por qué. No es una gran casualidad, es el resultado de las
tras décadas de quiebres, costos altísimos y un mercado que premia al más grande. ¿Y tú qué opinas? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que México necesite más aerolíneas o con las que hay ya son más que suficientes? Si te gustó el video, por favor, compártelo. Me ayudarías muchísimo. Mi nombre es Mauricio Juárez. Nos vemos en la próxima.